Tururú. Estoy siguiendo a Jesucristo. De este camino yo no desisto. Estoy siguiendo a Jesucristo. Atrás no vuelvo, no volveré, no volveré, no volveré. Vamos a aplaudir al Señor Jesús. En la fe y en la confianza que Dios nos dio en el nombre de Jesús, estamos iniciando este show de la fe y hoy va a ser un programa especial. Y estoy en una serie bendecida, tomando unos versículos en San Marcos, capítulo 2, versículo 12. En el que Jesús curó a aquel paralítico, primero le perdonó los pecados y después lo curó. Y aquí dice lo siguiente: entonces él se levantó y tomando su camilla, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Lo que estoy diciendo estos días es lo siguiente, hermanos. Este es el cuarto culto. San Marcos 2:12, ¿sí? Tenemos que dejar de ser tímidos. Nosotros somos miedosos. Tenemos que creer en la palabra del Señor Dios, en lo que Él afirma. Jesús creyó en la palabra del Padre. Él vino en el nombre del Padre y Él decía: yo hago todo como Él me lo dice. Él lo veía en la Biblia, creía, entonces la palabra hablaba con Él y Él lo hacía. Él dijo: el que en mí cree, las obras que yo hago, Él también las hará. Usted y yo tenemos que creer en la fe y en la confianza en Dios para poder hacer lo mismo que Jesús hacía. El pueblo se admiró y dijo: nunca hemos visto tal cosa, pero nosotros también. Como el caso del pie de ese chiquito que lo tenía para adentro y Jesús va y le endereza el piecito. Usted necesita creer en Dios para que Dios haga la misma cosa por usted. Es usted, no estamos hablando ahora de alguien especial. De cierto os digo, el que en mí cree, cualquiera, las obras que yo hago, Él también las hará, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nosotros vimos aquí a Abraham siendo usado por Dios en un programa anterior. En otro programa vimos a Moisés siendo usado por Dios. Abraham tomó a 318 esclavos y venció a 4 reyes. Moisés enfrentó el poderosísimo ejército de Egipto, del faraón, y sacó a más de 3 millones de esclavos. Todo por el poder de Dios. Dividió el Mar Rojo. Después, en otro programa, vimos a Josué ayudando al pueblo de Gabaón, enfrentando una serie de reyes, venciéndolos a todos ellos, Dios luchando con Josué. Nunca se había visto tal cosa. Y hoy quiero hablar de Jueces capítulo 6 con ustedes. Los madianitas estaban oprimiendo a Israel por 7 años y había una miseria tremenda en la nación. El pueblo había pecado, abandonado a Dios. Entonces el pueblo miró hacia Dios, buscó al Señor, se arrepintió, abrió el corazón, invocó a Dios. ¿Y qué fue lo que ocurrió? El Señor Dios mandó a un profeta. El profeta, con el mensaje de él, encaminó a las personas y Gedeón se levantó. Gedeón está en el capítulo 6 del libro de Jueces. Gedeón entonces hizo un llamado y vinieron más de 30,000 personas para alistarse en el ejército que él estaba formando para luchar contra los madianitas. Cuando Dios vio eso, dijo: no, Gedeón, es mucha gente y yo no les voy a dar el éxito así. Y Gedeón entonces, por orden de Dios, dijo: ¿quién es miedoso, cobarde o tiene otra cosa que hacer? Que vuelva a su casa. Y más de 20,000 volvieron, restaron 10,000 personas. Gedeón pensó: los voy a entrenar ahora y vamos a la guerra. Pero la guerra de Dios es diferente a la guerra del hombre. Usted no necesita preparar la mente, lo que el hombre sabe hacer.
Usted tiene que tomar lo que Dios le está diciendo a usted. Es diferente. Incluso es bueno que las personas no lo aconsejen. Quédese solamente en la palabra, porque a veces la gente nos da consejo que nos perjudican. Y cuando Gedeón estaba con su gente alabando a Dios, Dios le dijo lo siguiente: Gedeón, lleva todo el mundo hasta las aguas para beberla, y tú quédate observando. El que se acerque educadamente y beba como beben los hombres, tú los dejas aquí. El que se acerque y beba el agua como beben los perros, lo haces a un lado. Y Gedeón se puso feliz porque solamente 300 bebieron como los perros. Bueno, entonces estos son los racionales, los que hacen las cosas normal. Y Dios le dijo: Gedeón, estás equivocado. Yo quiero que te quedes solamente con los 300. ¿Por qué, doctor? Nadie bebe agua como un perro. Yo hice una vez en casa una prueba. Yo puse un balde, duele todo para acá y no bebe nada. Y no entraba el agua. ¿Y cómo hicieron esos 300? Porque Dios los tocó a ellos. ¿Entiende ahora? Solo Dios puede darnos ciertas habilidades. Le dio las habilidades al perro y a nosotros no. Nosotros actuamos diferente, pero en ese momento Él dijo: estos me obedecen. Y con estos 300, Gedeón, vas a hacer la guerra. Y hermano, con esos 300, está aquí en el libro de Jueces, comienza en el capítulo 7. Y está aquí en el versículo, es Jueces, Josué, Jueces, Ruth. Versículo 7. Entonces Jehová dijo a Gedeón: con estos 300 hombres que lamieron el agua, os salvaré y entregaré a los madianitas en tus manos. Váyase toda la demás gente, cada uno a su lugar. Entonces Dios necesita personas que cuando Él las toque, obedezcan. No necesitamos un ejército numerosísimo para predicar el evangelio en esta patria. Necesitamos aquellos que sienten de Dios y que se entregan a Dios, dejan ser usados por el Señor, porque esos van a decir la palabra correcta. Ellos van a hacer la obra de un modo diferente. Nunca combata a una persona que es de Dios cuando ella toma algunas decisiones que parece que no son correctas. Si es de Dios, eso va a confirmarse, porque Dios tocó su corazón. Y con estos 300, Gedeón enfrentó a los madianitas por el poder de Dios. Dios confirmó el llamamiento de Gedeón, e Israel quedó libre de esa gente. Nunca se ha visto tal cosa. Venció a una nación opresora que había vencido al ejército de Israel y que por 7 años dominaba. Un grupo de personas con una espada en la mano, en la otra un cántaro vacío con una antorcha, y gritando: espada del Señor, espada de Gedeón. Y los madianitas huyeron despavoridos cuando hicieron eso, y Dios les dio la victoria. Dios necesita que nosotros hagamos algo que a los ojos del hombre puede ser ilógico. Eso es cosa de niños. Pero quien no se convierte en niño no entra al reino de Dios. Porque la victoria, quien realmente la da, es nuestro Dios. Cuando vieron a los madianitas en plena retirada y a Gedeón venciendo, la gente no lo creía. ¿Y quién lo contaba? ¿A quién se lo contaba después? Tampoco lo creía. Pero nunca se ha visto tal cosa. Como una persona con 300 hombres, sin preparación bélica, con una única declaración de fe, vence a un ejército entero y lo hace que huya. Hermano, es lo mismo. Tome esa revelación que Dios le está dando a su corazón. Pero doctor, mi problema es el cáncer. Mi problema es el piecito del niño que está invertido, no lo está apoyando bien, está torcido. Mi problema son los ojos que ya no ven más. Mi problema es este o este otro. Hermano, no discuta con Dios. Crea, ponga la palabra en acción y usted verá que el Señor Dios le va a dar la victoria en el nombre de Jesús. Haga lo que Dios le mandó hacer. Jesús a un hombre paralítico.
Cargado por 4, hijo, tus pecados están perdonados. ¿Pero qué es eso, perdonar los pecados? Está bien, para que sepas que yo tengo poder. Levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de inmediato. Jesús no cortó al hombre, no hizo fisioterapia. Jesús no se desanimó o gesticuló para ver si Dios respondía. No, toma tu camilla y vete ahora. Es una cosa sencilla. Crezca en la fe. Y cuando usted esté lleno del poder de Dios y la palabra esté llenando su corazón, va a ser una declaración simple. En el nombre de Jesús, a partir de ahora será así. Y lo será. Y quien lo escuche, quien tome conocimiento va a decir, nunca se ha visto tal cosa, nada parecido, no. Es lo que Dios quiere hacer a través de usted, de mí y de usted. No tema al enemigo, a las amenazas del enemigo. Obedezca a Dios y usted va a obtener la victoria en el nombre de Jesús. Vamos ahora a la novela de la vida real. Siempre tuve una vida por el suelo, ¿sí? Y eso viene desde mis padres. Porque mi padre creía que eso era normal, todo eso. Porque creo que eso viene de su familia. Así que fue eso lo que nos enseñaron también. Siempre éramos discriminadas. En la villa nos llamaban las niñas de la barraca. Y eso también influyó en mi casamiento, ¿sí? Esos problemas financieros también. Y empezó a afectar. Y me sentía nerviosa también, pues una situación como esa afecta a la cabeza de uno, afecta a la familia, con los hijos, ¿sí? Y mis nervios los desquitaba todo en mis hijos, ¿sí? Si me pedían algo y yo no lo tenía, yo quería que lo entendieran. Pero los niños no entienden. Si sienten hambre, quieren comer, no tienen entendimiento para saber lo que sucede en la vida de los padres, ¿entiende? Y yo les decía, no hay, y era cuando me ponía nerviosa y les pegaba. Mi marido trabajaba de día y de noche en un taller mecánico como socio de un colega, pero no ganaba nada. Cuanto más trabajaba, menos traía a la casa. Así que cuando llegaba, empezábamos a pelear. Ella siempre fue nerviosa, siempre. Y si venía una persona para pedirle explicaciones, ella ya quería ir a la agresión. Ella no tenía paciencia con mis sobrinos. Ella gritaba. A veces ellos estaban cerca de ella, pero ella les gritaba. Mi cuñado no podía decirle nada. Mis amigas no querían acercarse a ella. Me decían, eres hermana de Deusa. Dios me libre de acercarme. Tu hermana parece que es loca, Dalva. Hay una avícola aquí en la avenida María Cursi, donde está actualmente la Iglesia Internacional. Allá iba yo a comprar los huesos de pollo. Me daba tanta vergüenza. Yo iba y le pedía al dueño, incluso me conocía. Yo le decía, da un cuarto de huesos de pollo. Perdóname, pero no me gusta acordarme de esa parte. Es muy triste para mí. Y la hacía con salsa. A veces un tomate, lo hacía y le daba a mis hijos. A veces había arroz solo para ellos y no había para mí. Yo bebía agua para mantenerme. Trabajaba todo el día. El mensaje transformador del Evangelio llegó a Deusa a través del show de la fe. Estaba viendo televisión y vi al doctor Suárez predicando, ¿sí? Predicaba sobre prosperidad, sobre liberación, ¿sí? Y eso me llamó la atención. Y miré, ¿sabe? Ninguna persona que predica el Evangelio me llamó tanto la atención como el doctor. Yo miré eso. Mi marido estaba aquí en el living viendo. Lo miré y le dije, amor, me gustó eso. Hasta el momento sentí una paz con lo que decía y le dije, Dios está hablando a través de ese hombre. Es interesante, hablándome a mí. Y es para esa iglesia que yo voy. Gracias a Dios, Jesús transformó a mi hermana. Actualmente existe en ella comprensión, existe alegría, felicidad. Mi cuñado siempre fue una buena persona, tranquilo,
Mis sobrinos, una bendición, ¿entiende? Ella tiene paciencia. Es una mujer que conversa mucho con mi cuñado. Para la honra y la gloria del Señor Jesús, además me dio un trabajo, trabajamos independientes ya hace 16 años. Empezamos con mucha lucha, empezamos en el garaje de la casa. Hoy existe paz, hay prosperidad en la vida de mi hermana. Antes lloraba, pues ni zapatos tenía para usar, no tenía ropa, lloraba mucho, se desesperaba. No tenía. Y actualmente me dice, mira hermana, tengo tantos zapatos que no sé cómo surgió todo esto. Mi hermana es una mujer transformada, es una persona bendecida y Dios le da cada vez más prosperidad. ¡Qué lindo!, ¿verdad, hermanos? Doña Deusa. Al recordar el pasado le duele el corazón. ¿Cómo me duele, doctor? Llegaban a comprar el esqueleto de pollo. Yo. ¿Y qué hacía con ese esqueleto? ¿Una sopa? La hacía con salsa y les daba a mis hijos e incluso le decía al dueño de la avícola que era para mi perrito. Si ni perro yo tenía, doctor. De la vergüenza que sentía. ¿Y cuánta gente está así, hermanos? ¿Cuánta gente? Recuerdo una vez que había una hermana, estaba en el mercado y había unas personas. Y una persona llegó y compró medio kilo de bofe. Y alguien dijo, ¡ay, qué asco! No diga eso. Puede ser el bife de lomo de ella. A veces uno está en la peor y dice que es para el perro. Y no era para el perro, era para los hijos. Y era una vida sufrida. Sufrida en todos. Pero un día usted escuchó el mensaje que transforma. Y creyó. Creí. Hoy la vida es otra. Mi vida ha sido solo bendiciones con el Señor Jesús. Incluso empezamos la construcción de 2 pisos, las habitaciones grandes, como le pedí a Dios. Gloria a ya Dios. la empezamos. Jesús también nos dio un coche nuevo a mi marido, buena marca, porque le decía, solo coche usado. Le dije al Señor, quiero un coche de fábrica. Lo quiero nuevo, oliendo a nuevo. No quiero más coches viejos. Y para la honra y gloria del Señor Jesús nos dio uno nuevo en el plazo de un mes. No tenía. Usaba solo usados que las personas me daban, sí, ropas también. Y hoy, para la honra y gloria del Señor Jesús, el zapato que yo quiero, decido, voy a la tienda, miro y digo, quiero ese zapato, lo compro. Voy a un restaurante, solo no fui porque estoy aquí, pero siempre vamos a los restaurantes. No soy muy... Está viviendo gracias su vida a con Dios, para la honra y gloria del Señor Jesús. Y usted que nos está viendo ahora, por favor entienda. Jesús es bueno, Jesús quiere cambiar su vida. Deje de estar por ahí buscando la basura, buscando alguna cosa. Jesús quiere lo mejor. Con Jesús usted va a vencer y va a vencer mucho en el nombre del Señor. Amén, Jesús. ¿Quién vino con usted hoy? Mi hermana y mi hermanita de fe, la hermana Isaura. Déjeme hablar con la hermana verdadera, la hermana natural, es aquella. ¿Cómo es ver a su hermana prosperando? Es maravilloso, sí. Jesús es lindo. Es maravilloso, Jesús. Déjeme hablar con la hermana de fe que está en medio. ¿Qué es lo que puede agregar sobre esto? Siempre oraba y le decía siempre que confiara en el Dios a quien servimos, porque ese Dios tiene todo para darnos. Y vivía orando por ella, siempre, 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 que Dios le bendijo de esa manera. Gloria a Dios. Amén. Pueden aplaudir a Jesús. Amén. Vamos ahora a la primera pregunta. Me gustaría preguntar sobre la carta de Pablo a los Gálatas y a los romanos de los evangelios. Vemos mucho que enfatizan demasiado el tema de la gracia, que nada precisa ser hecho. Me gustaría saber el motivo que las iglesias evangélicas actuales imponen tantas leyes sobre las personas, siendo que todo es por la gracia. Yo no sé nada de iglesias y no sé lo que andan haciendo por ahí. En nuestra iglesia no hay nada de eso, al contrario. Les enseñamos a las personas que para recibir la bendición de Dios basta prestar atención a la predicación o a la lectura bíblica. Lo que le salte los ojos es la voz de Dios para usted y allí dentro está el poder para que usted sea bendecido. Aquí enseñamos, y yo creo que la mayoría de las iglesias enseña, que usted va a Dios en el nombre de Jesús sin intermediarios, y Dios viene a usted por el mismo canal de la fe.
En esas campañas que hago soy un poco riguroso con las personas porque a veces le enseñan al pueblo otras cosas y no la palabra de Dios. Uno va a orar y le está enseñando a una persona a orar y hay gente mirando al piso. Otra mujer se está mirando las uñas y uno se queda, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. El otro se queda, aleluya, aleluya. Nada de eso. Ahora van a aprender a hacer una oración. Y yo les digo a todos, yo me enfado cuando pierdo una oración. Y usted me pregunta, ¿por qué? Porque la oración, Jesús dijo, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y yo les explico, la oración es una perla, es un tesoro. Y uno tiene que lanzar solo para Dios y no para los demonios. Y uno la lanza a Dios a través de la fe y por el mismo canal viene la bendición de Dios. Y Pablo realmente habla mucho sobre la gracia. Usted no tiene que hacer nada por merecerla. Los teólogos dicen que la gracia es un favor no merecido y es verdad. Para mí es incluso más que eso. Es el poder de Dios que cura, liberta y bendice. Vamos ahora a la segunda pregunta. Doctor, ¿es pecado usar cruces? Mire, ella está sujetando una cruz allí. Si usted usa una cruz por motivos religiosos, creyendo que eso tiene poder, usted está colocando el poder en una cosa que no lo tiene. Si usted cree que es más bonito una cruz aquí, o un anillo, o con cualquier otra figura, yo creo que no hay ningún problema. Hay gente que usa aretes, hay gente que se peina el cabello, hay gente que no, parece que no se peina el pelo, no se da un baño, no se afeita la barba, uno tiene que salir de cerca. Pero hay gente que sabe ponerse un poco más agradable. Ahora, si usted le pone fe a esa cosa, es pecado. Nosotros no podemos poner la fe en nadie, solo nuestro Dios. Jesús dijo, tened fe en Dios, adorar solo a Dios, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Oración. Vosotros pues oraréis así, Padre nuestro que estás en los cielos. Solo Dios tiene que recibir nuestra oración. Entonces una ropa puede ser pecado. Un pantalón largo muy apretado, un vestido también. Una persona se pone un vestido para estar provocativa. Tenemos que usarlo para ser simpáticos y no para llamar la atención de las personas. Vamos ahora a abrir el corazón. Paso por muchas dificultades en mi hogar y necesito ayuda. Me casé a los 14 años y tuve 5 hijos, que son unas bendiciones, pero mi marido se ha vuelto una persona muy difícil. A cada día que pasa está más perturbado y con eso las peleas entre nosotros son constantes. Doctor, todo lo que quiero es volver a tener una vida tranquila y sin contiendas en mi hogar. ¿Qué debo hacer? Hermanita, usted es precoz. A los 14 añitos usted debería estar estudiando y acabó siendo madre de familia. ¡Qué cosa terrible! Ahora está teniendo problemas en casa. No sea precoz al tomar una decisión, pero séalo para buscar a Dios. La palabra de Dios garantiza que si usted busca, usted va a hacer lo mismo que Jesús haría si estuviera viviendo su problema. Y cuando usted busca, puede creerlo, Dios va a cumplir su palabra. Y van a decir, nunca se ha visto tal cosa, tan perturbada, tantas necesidades, y su hogar ahora es un nido de amor, una bendición. La respuesta está en la búsqueda del Señor Jesús. Déjeme bendecir a quien está en casa. Sean bendecidos, reciban la bendición, marquen la diferencia en el nombre de Jesús. No volveré.